Es el tercer tema de nuestra serie, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo o el Cristo corporativo, ¿recuerda? Y la primera enseñanza fue el misterio de Cristo. Y vimos que el misterio, esto que estaba guardado y oculto durante las edades y las generaciones, era el plan de Dios que iba a efectuar en su Hijo al formar un reino espiritual en el cual su Hijo fuera la cabeza y todos los que arrepentidos creímos y éramos sellados por el Espíritu Santo fuéramos el cuerpo. A esto se le llama iglesia, ¿verdad? El segundo tema, hablamos de Cristo como la cabeza, la autoridad plena, el que dirige y de quien depende la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hoy es el tercer tema y es los miembros del cuerpo. ¿Ok? Los miembros del cuerpo. Y vamos a estudiar quiénes son los miembros del cuerpo. Y definitivamente hay cosas que van a dejar de estar en nuestra cabeza o que nos van a meter en problemas el día de hoy. Pero el objetivo, hermano, es la enseñanza. Yo sé que hoy unos se van a enojar, otros se van a ofender, pero pueden irse enojados o pueden irse ofendidos, pero no se van a ir engañados. ¿Entendió? Y ese es el compromiso de la iglesia. Se puede ir enojado, se puede ir ofendido, se puede ir sentido, pero no se va a ir engañado. Usted debe saber si es o no un miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos hace miembros del cuerpo? ¿Qué es lo que nos hace ser iglesia? ¿Qué es lo que en realidad nos convierte en cristianos? ¿Por qué podemos decir que somos cristianos? Y es importante aclararlo porque hoy en día muchos piensan que ser cristiano es venir a una congregación. Y piensan que por eso son cristianos, porque van a una congregación. Otros piensan que son cristianos porque le pusieron un pescadito al carro. Un pescadito ahí al carro, ¿verdad? Como un símbolo cristiano, ¿no? Otros piensan que son cristianos porque donaron una banca para la iglesia o para el parque afuera de la iglesia. Eso es una tradición en esas zonas, ¿no? Esta banca la donó la familia no sé qué, ¿no? Y tú dices, no, ya tengo un lugar en el cielo. Algunos que tienen más posibilidades y más dinero tienen hasta una indulgencia papal firmada que se le heredó su abuelito, ¿no? Y piensan que ya están en el cielo. Otros piensan que porque los papás son cristianos, ellos son cristianos. ¿Ve cuántas ideas raras? Y nada de eso te convierte en cristiano, ni una de esas, ni una. Otros fueron un día a un encuentro, a un retiro, depende de la denominación, como le llamen, ¿verdad? Y llegó un apóstol muy ungido y te tocó y sentiste ñañaras y temblaste y piensas que ya eres cristiano por eso. O recibiste un milagro, alguien oró por ti un día y recibiste un milagro y piensas que por eso ya eres cristiano. Y así le podemos seguir, hermanos, una lista de ideas extrañas, contrarias a la Biblia, por los cuales mucha gente piensa que son cristianos y que pertenecen al cuerpo de Cristo. Nada de eso te hace cristiano. Nada de eso te une para siempre con Cristo. Nada de eso. Vamos a ver hoy quiénes son los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Está listo? ¿No se va a enojar? Si se enoja, está bien, porque está a tiempo de arrepentirse y de creer. Es lo único que se ocupa, ¿no? Arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. El rey del cielo bajó, ¿verdad? Y él es la puerta, él es el camino, él es la vida. Se llama Jesús. Bien, Efesios 1, 22 y 23. Con esto terminamos las otras clases, la primera en especial, entendiendo cuál era el plan de Dios, que es la iglesia. Dice así Efesios 1, 22 y 23. Se lo leo en la Reina Valera y ahí le van a poner la Nueva Traducción Viviente. Dice lo que hizo Dios, ¿verdad? Sometió todas las cosas bajo sus pies. Puso todo, le dio todo a su Hijo, y a su Hijo le dio toda la autoridad sobre todas las cosas. Y lo dio por cabeza a Jesús. El Padre le dio todas las cosas a Jesús y puso a Jesús con toda la plenitud de la deidad como cabeza de la iglesia. Y dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
la cual es su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Del Cristo vivo corporativo, de Cristo como el reino de Dios aquí en la tierra. El cuerpo es la iglesia. Y dice, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. ¿Saben dónde habita la plenitud de Dios? Diga, en Cristo. ¿Y Cristo en quién habita? En mí. ¿Saben en dónde habita la plenitud? Diga, hágale así. Si tiene dos deditos así. Hay un hermano que no tiene más que uno, pero no está ahorita. Dígale, ¿dónde habita la plenitud? Que Cristo habita en usted. Eso se llama la iglesia, hermanos. Entonces, ¿quién es la iglesia? Mira, hermano, ojalá yo pudiera declarar, como lo hacen los que declaran, que todos los que están aquí son cristianos. Pero la verdad yo no sé. Porque lo único que te hace cristiano es que Cristo habita en ti. No hay otra cosa que te hace cristiano. No hay otra cosa que te hace acepto delante de Dios. No hay otra cosa que te hace acepto delante de Dios. No hay otra cosa que hace que a Dios le guste o se goce contigo. No hay otra cosa. Es que Cristo habita en ti. Esa es la única razón. Entonces, ser cristiano es Cristo vive en mí. Cuando alguien te pregunta, ¿por qué dices que eres cristiano? Tú le puedes decir, porque Cristo vive en mí. Claro. Y puede ser algo que calle bocas y que todos digan, fíjense, hay estas dos reacciones. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué dices que eres cristiano? Y tú le dices, es que Cristo habita en mí. Esa es la respuesta, ¿no? Pero va a haber dos reacciones de la otra persona. Va a decir, sí, ¿cómo no? Ajá, sí, así como hablas, así como te comportas, así como, sí, ajá. O va a haber la otra reacción que va a decir, con razón eres tan diferente, con razón hablas así, con razón te expresas así, con razón no tienes pleitos, con razón tú perdonas, con razón obras a misericordia, con razón, pero es que Cristo habita en él, ¿no? Y es la única razón por la que eres cristiano, es porque Cristo habita en ti. ¿Cómo fue esto posible? Bueno, es un milagro de Dios. Ninguno de nosotros podemos hacer eso. No hay cómo nosotros lo podamos ganar o conseguir o comprar o merecer, sino que es una obra de gracia del Dios amoroso y misericordioso, que a todos los que arrepentidos creyeron en el sacrificio en la cruz de su Hijo, los recibió como hijos y los selló con el Espíritu Santo. ¿Entendió? Esa es la única razón por la que somos la iglesia. Y la iglesia no es una congregación. La iglesia se congrega, que es muy importante. Pero ¿a poco no a veces, hermanos, dices, voy a la iglesia? ¿Quién dice voy a la iglesia? Yo también, no es como la costumbre, voy a la iglesia. Pero la iglesia eres tú. Lo que pasa es que la iglesia se congrega, se junta. ¿Estamos? Y por eso nos reunimos. ¿Y no te ha pasado que un día pasas por acá enfrente y dices, pasé por la iglesia? Pero esta no es la iglesia, es un edificio que rentamos, ¿no? Esa no es la iglesia, es un edificio. ¿Quién es la iglesia? Los que portan a Cristo. Los que en su vida portan a Cristo. Esos son la iglesia. Esos somos la iglesia. Y se pueden juntar en un local aquí y alabar y cantar alabanzas y decir amén, gloria a Dios, aleluya, y hasta llorar. Se pueden juntar un día 1000, bueno, 500, aquí no caben 1000. Ya estaba yo aquí. Se juntan un día 500, pero para saber cuántos son la iglesia, solo Dios sabe, ¿cierto? Están sellados, no hay pierde. Y nosotros nos podemos confundir, nosotros no podemos identificar a ciencia cierta quién es. Aunque se debería de notar, ¿o no, hermano? Se debería de notar muchísimo el que es hijo de Dios, porque Cristo se manifiesta en su vida.
Dice entonces que la plenitud de la vida de Cristo está en la iglesia, está en su cuerpo, está en los que estamos unidos a Él para siempre, eternamente, y esa es una unión espiritual. Esto que voy a decir ahorita es el objetivo de la prédica. Es lo que queremos hoy que usted entienda, aunque salga enojado. No hay nada que hagamos en la carne o en obras que nos pueda convertir en la iglesia. No hay nada que nosotros podamos hacer. No hay ninguna buena acción, no hay ningún mérito, no hay nada suficientemente bueno para ganarnos el cielo. Nada. Lo único que nos da acceso al cielo, al reino, a la vida espiritual y a la vida de Dios es creer en el sacrificio de Cristo Jesús y de su sangre poderosa con arrepentimiento genuino. Y el que va a hacer el milagro es Dios. En respuesta a la fe nos va a justificar y nos va a sellar con el Espíritu y nos va a trasladar de las tinieblas y nos va a sumergir, sepultar para siempre en su Hijo Jesús. Por eso somos cristianos. Pero no hay nada que tú pudiste hacer y no hay nada que tú puedas hacer. Y la pregunta es: ¿y entonces por qué los cristianos hacen tantas cosas en la iglesia? Bueno, eso es porque somos cristianos. No es para ser cristianos. Eso es porque amamos a Dios. Y la forma más exacta de explicarles es: ¿por qué hacemos todo eso? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué damos? ¿Por qué vamos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué? Porque Cristo habita en nosotros. Y Él ha tomado control de nuestra vida. Él es el que quiere evangelizar, es el que quiere ir a orar por los enfermos, Él es el que quiere dar, Él es el que quiere glorificar, Él es el que quiere adorar y habita en nosotros. ¿Estamos? Pero es el resultado de ser cristianos, todo lo que sale, las obras que hoy hacemos como hijos de Dios. Pero no es que por obras vamos a conseguir ser la iglesia. Nadie puede convertirse en la iglesia, sino que es un regalo de Dios, de la misericordia de Dios. Primera de Corintios 12:12. Bueno, vamos a orar antes de continuar. Entonces, ¿cuántos van identificando que son la iglesia? ¿Y cuántos ya empezaron a dudar? Y no está mal, porque estamos a tiempo de arrepentirnos y creer, Estamos a tiempo. Un día no va a haber tiempo. Pero eso es lo que es un cristiano. Alguien que porta a Cristo. Alguien que es habitación del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos orando. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Señor, por este lugar donde con libertad podemos venir a alabarte, a adorarte, a bendecirte. Gracias, Padre, por tu Hijo que en la cruz derramó su sangre, pagó nuestra deuda y nos compró para ti. Gracias por declararme justo para siempre. Gracias por traerme a tu Hijo. Gracias porque ahora soy tuyo, pertenezco al reino. Háblame, Señor, instrúyeme. Ahora mi nueva naturaleza quiere hacer tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos, háblanos hoy, Señor. Amén. Y dice 1 Corintios 12:12 al 14. Le leo la Reina Valera. Dice: porque así como el cuerpo es uno. ¿Cuántos cuerpos tiene usted, hermano? ¿Cuántos? Uno. Esté como esté, ya ahorita ni se queje. Pero tenemos un solo cuerpo, no tenemos 2, 3 cuerpos, ¿verdad? Jesús tampoco. Jesús no tiene 2 cuerpos, ni 3 cuerpos, ni 5 cuerpos, es uno. Vamos a leer, en la Nueva Traducción Viviente dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. ¿Tú tienes muchas partes en tu cuerpo? ¿Sí o no? Desde la rabadilla hasta la oreja, ¿no? Así decía mi abuelita: me duele la rabadilla, mijo.
Desde el pie hasta un ojo, un cabello, un dedito, ¿verdad? Los órganos internos, que vamos después a hablar de eso. Todo forman y completan un cuerpo. ¿Estamos? Todos son importantes. Todos forman un cuerpo, uno solo, no hay más cuerpos. Y dice entonces, así también Cristo. Siendo muchos los miembros, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y nosotros somos solamente una célula de lo que es el cuerpo. Este cuerpo va a ser formado de todas las iglesias y todos en el mundo los que son sellados por el Espíritu Santo de Dios. Miren, hermano, los que usan faldota, los que usan faldita, los que usan pantalón, los que usan velo, los que usan sombrero, los que alaban con mariachi, con grupo norteño, los que cantan himnos gregorianos, si arrepentidos creyeron en Jesucristo, fueron sellados por el Espíritu Santo y hay evidencias de un cambio de vida, son cristianos. No importa el color, la nacionalidad, ni la estatura, ni qué tan preparados están, ni si son universitarios o no, nada de eso. Lo único que cuenta es Cristo habitando en ellos. Dice entonces, porque por un solo espíritu, ¿cuántos espíritus? Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dice, entre nosotros hay algunos que son judíos, bueno ya, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Mira, el hermano que está sentado atrás de ti y el que está delante y el que está hasta el otro lado que nunca saludas, compartimos el mismo espíritu. Nos selló y nos dio vida el mismo espíritu. ¿Ok? Compartimos el mismo espíritu. Entonces es una unión espiritual, hermanos. El pertenecer a Cristo, el ser la iglesia, estamos hablando de una unión espiritual. Estamos hablando de un cuerpo espiritual, de un organismo vivo espiritual. Y no hay nada carnal que nos pueda llevar a esa condición. No hay nada que surja de la carne que nos pueda llevar a esa condición de una unión perfecta con Cristo. ¿Quedó claro? Sigamos, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué es la palabra bautizado? Ya lo enseñamos mucho, no inventen. ¿Qué significa bautizado? Sumergido, muy bien, ¿qué más? No. ¿Qué significa la palabra bautismo? No. Sumergido, ¿qué más? Sepultado. Ya hemos estudiado eso, Vaya, anótele porque qué tal si le preguntan en medio año y vuelve a hacer el mismo ridículo. Perdón, y no se acuerda. O sea, ¿qué es? Sumergidos, sepultados. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El Espíritu Santo fue lo que nos sumergió en este cuerpo de Cristo eterno, que se llama como la iglesia, pero es espiritual esta unión. Todos fuimos sumergidos, fuimos trasladados de las tinieblas, ¿verdad?, a su luz, y fuimos sepultados, sumergidos en Él para siempre. Dice, ya sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Todavía hay gente en la iglesia con una inmadurez y una carnalidad terrible, que todavía dice que a alguien le cae mal de la iglesia. Ay, es que ese hermano me cae mal de verdad, pues. Ay, me cae re gordo aquel hermanito. Ay, mira, hermano, en él habita el mismo espíritu. Cristo también murió por él.
¿Y por qué eres así? ¿Por qué piensas esas cosas? ¿Por qué razonas eso? Por tu carnota que sigue dominando gran parte de tu alma, de tu ser. Porque por la falta de madurez espiritual sigues mirando el vaso de barro en vez de lo que hay dentro del vaso. Mira, voltea a ver al que está a la izquierda de ti. ¿Qué crees que acabas de ver? El vaso de barro. Esté como esté, unos están decoraditos, bonitos, se bañaron, se peinaron, ¿no? Hay otros que digo estos, ¿no? Pero ¿qué vemos? El vaso, el recipiente. Pero ¿qué pasa cuando crecemos espiritualmente? Tú comienzas a entender que sin importar el vaso, ahí adentro habita Cristo. Y vas a tener mucho cuidado de lastimar ese vaso. Y vas a tener mucho cuidado de ser brusco con ese vaso, porque es frágil, porque es de barro, ¿cierto? Sabiendo que el tesoro está dentro de él, que Cristo habita en él. ¿Cuántos entendieron esta verdad? ¿Cómo vas a tener que aprender a ver a tu hermano? Cristo habita en él. Él es un templo del Espíritu Santo y deberías aprender a tener mucho cuidado con él. Cristo habita ahí. Pablo se enfrentó a Jesús y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Yo cuándo te he perseguido? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, al que estás persiguiendo. ¿A quién perseguía Jesús? ¿A quién perseguía Pablo? Perdón. A la iglesia, ¿no? A los creyentes, ¿no? Pero Pablo no sabía, porque todavía no había recibido la revelación, que adentro de esos creyentes vivía Jesús. ¿Verdad que Pablo no entendía eso? Dijo: ay, Saulo, Saulo. O sea que Gamaliel no te explicó esto, tanto que presumía a su maestro, ¿no? Ay, Saulo, qué terrible condición que agarres a patadas la punta de la lanza. Qué dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es lo mismo, para los que pusieron cara de... Yo soy Jesús a quien estás persiguiendo. ¿Dónde habita Jesús? En los creyentes, en los que arrepentidos creyeron. Entonces, ¿estaba Saulo persiguiendo a Jesús, sí o no? ¿Y tú a veces maltratas a Jesús cuando lastimas a un hermanito? Qué silencio, ¿eh? O sea que lo practicas más comúnmente, más seguido de lo que piensas o pensamos, ¿eh? Todos caemos en esas fallas. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y no solamente en una congregación, sino en muchas congregaciones, en muchos países, hay gente que tiene el mismo espíritu que nosotros, y que Cristo habita en él, y somos hermanos y estamos unidos por la eternidad. Le aviso que estamos unidos por la eternidad. Efesios 1, 13 y 14. En él también, en Jesús. ¿Dónde habitamos? En Jesús. ¿Dónde fuimos sumergidos? ¿En dónde fuimos sepultados? En Cristo. Juntamente con él es nuestra vida hoy. Dice: en él también vosotros, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. Entienda esto. Esto es lo que nos hizo. Eso es la razón por la que Dios decidió unirnos a Cristo para siempre. Es que oímos el evangelio y creímos. No hay otra razón. ¿Sí? ¿Cómo fue que tú tuviste acceso a esta unión maravillosa, eterna? Cuando escuchaste el evangelio y creíste. Mire, dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa? Porque escuchaste el Evangelio y creíste. Dice acá, además cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. Qué buenas versiones, ¿no? Muy claro. Además, cuando creyeron en Cristo, ¿cuántos creyeron en Cristo? Dice Pablo en Romanos, esto es en su sangre, en su sacrificio. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. ¿Cómo te identifica Dios a ti? Repite, ¿cómo? Como suyo. Le perteneces. Él te compró con la sangre de su Hijo. Eres de Él. Y Él, cuando creíste el mensaje y creíste en el Hijo y en su sacrificio, Él te identificó como su Hijo, como suyo, al darles, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Te dio, o sea, aquí ¿qué es identificar? Te marcó para Él, te puso, este es mío, te selló. Cuando alguien compraba un esclavo, ¿verdad? Pagaba un precio, lo compraba y luego ¿qué hacía? Lo sellaba, era su propiedad. Eso es que te identificó, ¿verdad? Cuando vas a un evento y te ponen aquí una etiqueta con tu nombre, ¿sí o no? Te identificaron. Dios te identificó que eres de Él y te selló con el Espíritu Santo. Te puso una marca eterna para el día de la redención. Y dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, escuche, es las arras de nuestra herencia. ¿Qué simbolizan las arras? Esta palabra arras significa garantía. Este sello del Espíritu Santo es la garantía. Dios está garantizando que eres de Él, que le perteneces para siempre. Dice, es las arras de nuestra herencia hasta la redención, hasta cuando este cuerpo ya no está estorbando y el Señor te posea completamente. Dice, la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice acá, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará herencia, la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado, vean, y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo, somos suyos. Y trae su sello, trae su sello. Y dice, para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto. Esta frase es muy importante. Repita conmigo. Dios hizo todo esto. ¿Fue un mérito tuyo? ¿Tú te lo mereces por alguna razón? ¿Y si hiciste algo tan bueno para que Dios se motivara a entregar a su Hijo que lo despedazaran en la cruz porque valías la pena? No. Dios hizo todo esto con un propósito, para que nosotros, diga yo también. Bueno, los que fueron comprados, ¿dónde están? Diga yo también. Para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Cuántos hoy todavía dicen, es que yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuántos todavía no saben? Es que no sé, por más que oro, yo no sé qué quiere Dios para mí. ¿Para qué lo hizo? Para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Cuál es la única gloria y alabanza que Dios recibe? ¿Quién me dice? Sin vergüenza, hable fuerte. No oigo. Bueno, es parte. Ya la maestra Maya ya tanto que me iba a reír de ustedes. A ver, acuérdense algo que ya les enseñé. Si no repasan las clases pasadas, va a estar difícil. ¿En qué se goza a Dios? ¿Qué lo llena de gozo? ¿Qué es lo que le complace a Dios? ¿Saben qué es que le demos alabanza y gloria a Dios?
expresar a su Hijo en nuestra vida. Punto. Deje de inventar cosas. ¿Para qué nos compró? Para poner a su Hijo en nosotros, para hacernos recipientes, para hacernos habitación de Dios. Poner a su Hijo en nosotros y que su Hijo se exprese y le dé gloria y alabanza. ¿Cuántos entendieron esto? Apláudale al Señor. Y si en su ser existe un deseo grandísimo de adorar a Dios, ese se lo puso Cristo que habita en usted. Y además Él es el que le da las ganas, el querer tanto como el hacer. Recuerda esto. Él nos capacita para glorificar y alabar al Padre. ¿Cómo? Acuérdense que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo contrario, estamos leyendo lo contrario. ¿Cómo estábamos? Destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Pero como arrepentidos creímos, el Señor nos justificó, nos compró para Él, nos limpió y puso a su Hijo a habitar en nosotros. Y ahora en Cristo estamos capacitados nuevamente para hacer para alabanza de su gloria. Y ese es el propósito por el cual Dios te compró con la sangre de su Hijo, para que hoy, habitando Cristo en ti, tu vida sea para alabanza y gloria de Dios. Efesios, seguimos adelante. Efesios 3, del 1 al 6. ¿Se acuerdan? En la primera clase le dije, usted quiere aprender mucho de este tema que es maravilloso, que yo creo que es el más importante de todos en el Nuevo Testamento. Cristo vive en mí. Léase Efesios, Colosenses, ¿verdad? Ahí va a encontrar mucha información. Efesios 3, del 1 al 6, dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Aquí viene 2 puntos. Primero, Pablo está escribiendo desde la cárcel, ¿verdad? ¿Por causa de qué? De predicar el evangelio. ¿A quién le predicaba el evangelio Pablo? Había sido enviado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos. ¿Cuántos de aquí no son judíos? Entonces Pablo es el enviado a darnos las revelaciones y la doctrina de Dios a nosotros los gentiles. No necesitamos ser judíos, no necesitas circuncidarte, no necesitas guardar Shabbat, no necesitas ser judío. Lo que necesitas es que Cristo habite en ti, y este es un regalo de Dios. ¿Ok? Y dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La gracia que Dios le dio a Pablo, ¿para quién era dirigida? A nosotros. Dice Pablo: todo lo que Dios me dio y derramó por gracia en mí es para ustedes, para que yo se las comunique a ustedes, para que yo la ministre a ustedes. Y dice: que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ahí va. Que por revelación me fue declarado el misterio, el que estudiamos la primera clase hace 2 semanas. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ese es el otro punto al que quiero llegar. Número 1, estamos hablando de una relación espiritual, ¿cierto? Donde no hay nada que tú puedas hacer, no es por obras, no es de nada carnal, para darnos esta identidad espiritual de unión con Cristo. Es espiritual esta unión, ¿cierto? Número 2, ¿cómo se efectúa? Porque Dios puso al Espíritu Santo y nos selló como suyos para siempre. Esto nos une a Cristo para siempre. Número 3, ¿cómo entendemos estas verdades? ¿Por qué nosotros entendemos estas verdades, hermano? Platícale esto a alguien de afuera y te va a decir que estás loco. Dice Pablo: para los de afuera esto es locura. Es una locura.
¿Por qué nosotros lo entendemos y lo creemos? Porque Dios nos dio su Espíritu para que entendiéramos estas revelaciones. ¿Ya? Entonces es una obra espiritual, está sellada por el Espíritu Santo de Dios, pero además entenderla, comprenderla, es una obra del Espíritu Santo que nos va a dar este entendimiento que viene de Dios para poderlo comprender. Acuérdense que Pablo nos enseña lo siguiente, dice: ¿quién puede entender los pensamientos de un hombre? Solamente su espíritu. Y a nosotros nos fue dado el Espíritu de Dios, y eso nos da acceso a comprender los pensamientos, las revelaciones de Dios. ¿Sí creen eso? Entonces es una obra espiritual, es sellada por el Espíritu Santo, ministrada por el Espíritu Santo, y la revelación, el entenderlo, nos es dado también por revelación espiritual. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cómo entramos a pertenecer a esta maravilla? Por medio de haber creído en el Evangelio. Muy bien. Entonces estamos hablando de que ser la iglesia, ser un miembro del cuerpo de Cristo, es estar unido espiritualmente con Cristo para siempre. Eso es ser un miembro del cuerpo, eso es ser un miembro de la iglesia. ¿Sí? Eso es, no es otra cosa ser cristiano. Es estar unido para siempre con Cristo. Es Cristo habita en mí. Efesios 5, 31 y 32. Vamos a ver dos versículos aquí. ¿Se acuerda este pasaje que Pablo utiliza para enseñar a los matrimonios cómo debe de ser su relación? El matrimonio espiritual debe entender esta verdad. Ustedes ya no son dos personas, son uno. Si usted se casó, usted es uno con su marido. Ya no son más dos nunca. ¿Por qué cuesta trabajo eso entender? Por la cantidad de carne viva que está dominando su ser. Porque no ha querido morir. Pero esa es una verdad espiritual y eterna, Entonces Dios utiliza esta unión de Cristo con la iglesia para enseñar a los matrimonios que deben entender que son uno ya para siempre. Dice así, Efesios 5, 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Dos personas serán un solo matrimonio. Tres personas en la Trinidad son un solo Dios, ¿no? Bueno, Cristo y la iglesia son uno. Y eso es una realidad eterna. Y es una unión espiritual. Y dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo de la iglesia. Esto que estoy diciendo, esta unión maravillosa que sobrepasa nuestro entendimiento, es la realidad espiritual de Cristo y la iglesia. ¿Cuál? Son uno. Son uno. Estamos en Cristo, estamos unidos a Él. Por eso la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento no es relación con Dios, es comunión. Vivimos la misma vida, tenemos las cosas en común. Dice acá, esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. ¿Lo está leyendo? Si no tienen la versión, pues sáquenle una foto. Eso somos. ¿Qué somos con Cristo? Uno. Y eso, ¿por qué cree que Dios les dice a los matrimonios? Lo que Dios unió, no lo puede separar el hombre. Imposible. Por eso vienen esas tragedias. Efesios 5, 31, ya terminamos. Gálatas 2, 20. Ahora sí, mire, después de estas tres clases que hemos tenido, leer este versículo debe ser diferente en nuestra vida. Este versículo, yo me acuerdo, yo se los confesé hace unos meses, ¿no? Que yo leía este versículo y yo decía, qué frase tan hermosa,
Qué poema tan maravilloso, qué lindo, qué sublime. Ay, si eso fuera posible sería maravilloso, ¿no? Pero ahora que me puse a estudiar el tema, es que esto es la única razón que nos hace cristianos. No sabemos el versículo, ¿verdad? ¿Quién se lo sabe? Todo buen cristiano se lo sabe de memoria. En Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermoso, ¿no? Yo la verdad durante muchos años yo lo decía y decía, ay, ¿cómo será eso? Ay, ¿qué habrá vivido Pablo? Ay, ese Pablo, qué suerte tuvo de ser el apóstol. ¿Sabe qué? No, esa es la vida de un cristiano. No era para Pablo, era para cualquiera que está sellado con el Espíritu Santo de Dios. Esta es nuestra vida. Aquí en este versículo está describiendo que es un cristiano. Eso es ser un cristiano, hermano. Deje de adornarse. Saliendo le puede quitar el pescadito a su carro. No, la verdad no soy. Ponle la piraña que debe de poner ahí. O sea, esto es el cristiano. Aquí está. Se lo leo en la nueva versión, ¿verdad? Porque la otra ya se la sabe de memoria, está muy choteada ya. Bueno, fíjense, en esta nueva versión, nueva traducción viviente, mi antiguo yo ha sido crucificado. Esto es ser cristiano, hermano. Entonces váyase poniendo palomita o tache. Descubra si es o no el cuerpo. Mi antiguo yo ha sido crucificado. Vea que ya no existe el antiguo. Ese berrinchudo, ese iracundo, ese contestón, ese majadero, grosero, ese que se quedaba con el cambio, el que falsificaba facturas, el que era pornógrafo, el que... ¿Verdad que ya no existe ese? ¿Verdad que quedó crucificado? Punto número 1. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Segundo punto. Aquí está la descripción de lo que es un cristiano. De lo que es alguien que es un miembro del cuerpo de Cristo. Segundo punto, ya no vivo yo. ¿Cuántos han muerto? Te dije que fuéramos a otra iglesia, mamá. En la otra nomás se declara y ya. Pactas con Dios y ya lo hiciste. A ver, ya no vivo yo. Mira, el borracho ese ya no vive aquí. ¿No te ha tocado que alquilas una casa? Digo, nosotros rentamos, ¿no? Y van y tocan y preguntan por el que vivía antes ahí. Oh, está doña Juana. No, que la señora es que me debe una feria. No, ya esa ya se murió. Ya no vive aquí, ya no. ¿Verdad? ¿Hace cuándo? No, ya hace 5 años. Yo digo, no, ya se van tristes. Ya no vive ahí. ¿Entiendes esto? Ya no vivo yo. Desocupé esa casa. No puedo habitar ahí. Es que estoy crucificado con Cristo allá en la cruz. Segunda pista de lo que es un cristiano, ¿verdad? Tercera, sino que Cristo vive en mí. ¿Quién habita este cuerpo hoy? ¿Y le das de comer esas cochinadas? Es espiritual, ¿verdad? ¿Quién vive en mí? ¿Cómo vamos? ¿Palomitas o taches? Esa es la descripción de un cristiano verdadero. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo sé que fue por mis pecados. Él no tenía pecados, son los míos, están ahí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora, ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. ¿Buena noticia o mala?
excelente noticia. O sea, cuando yo controlaba mi vida, ¿cómo me fue? A mí me fue terrible, hermano. Yo no sé a usted. A mí me fue horrible. Hice muchas tarugadas en mi vida. Me fue muy mal. Cuando yo decidía, yo dirigía, yo escogía. Pero ahora Cristo vive en mí. Y fíjense lo que dice: así que vivo en este cuerpo terrenal, y lo que ahora vivo en la carne, dice en la Reina Valera, es lo mismo. Así que ahora vivo en este cuerpo terrenal, confiando en lo que el que vive en mí va a hacer. ¿Quién vive en mí? Ahora yo vivo en este cuerpo terrenal, pero confío en lo que Él va a hacer, en lo que Él va a decidir, en lo que Él va a escoger, en lo que Él quiere expresar, en lo que Él quiere manifestar. Yo ya estoy muerto. Señor, vive en mí. Esta es la oferta de la cruz, hermano. El Señor te dice: mira, no tienes remedio, Juanito. No tienes remedio. Estás destituido de la gloria de Dios. Te espera. Pero si mueres, ¿crees en mi Hijo? Voy a poner a mi Hijo a vivir en ti, para que te llene de su plenitud y de su vida abundante. ¿Ven? Y eso es ser cristiano. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y mientras permanezca el tiempo que me dé en este cuerpo humano, en esta tierra, yo voy a vivir confiando en lo que Él que vive en mí va a hacer en mi vida. ¿Qué es lo único que puede hacer? Quitarte, morir cada día. Toma tu cruz y sígueme. Y Él que habita en ti va a ir tomando posesión, va a ir ganando terreno dentro de ti, va a ir expresándose cada día más. Eso es nuestra gran esperanza, que el Señor se va a ir expresando cada día más en nuestra vida. Y dice: así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es posible porque yo creí cuando Él se entregó en la cruz por mí. Qué bonito, ¿no? ¿Dónde están los cristianos hoy? Ya, aunque sea por fe, pues. Esto es el cristiano. Eso es la razón por la que somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la razón? Cristo vive en mí. No hay otra razón. Entonces es una unión espiritual con Cristo. ¿Sale? Punto número 2. Son 25. Punto número 2. Hay una, ¿qué es ser la iglesia? Estar unidos espiritualmente para siempre con Cristo Jesús. Pero también estamos unidos espiritualmente para siempre con los otros miembros. O sea, el de atrás que no conoces, o sí lo conoces, pero siempre lo ves y... ese está unido a ti por la eternidad. Aunque no te guste. Y no te gusta por carnal. Porque si fueras espiritual te gozas de esta maravilla y de esta verdad y de este misterio que se te ha revelado. Y dice así, Romanos 12, 4 y 5. Entonces, también la iglesia es la unión espiritual entre los diferentes miembros. Dice Romanos 12, 4 y 5. Dice, así, esa no es, ya pasó. Bien, dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿A poco no te equivocaste? Esa es 2, dije 12, Pau. Porfa, 12, 4. Eso sí, dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes, ya sabemos, ¿verdad? A ver, levanta una parte, levanta la otra, una tercera parte. Tenemos muchas partes, pero es el mismo cuerpo, ¿cierto? Es el mismo cuerpo. Dice, y cada parte tiene una función específica, otro tema de otro día que vamos a dar. El cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo. Y aquí viene el punto ahorita que estamos hablando.
No le cambies. Dice, somos un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. ¿Lo está leyendo? Somos un solo cuerpo. O sea, este pie y esta mano son del mismo cuerpo, ¿o no? Esta oreja y el dedo chiquito del pie es el mismo cuerpo. Y acuérdate el día que te has pegado el dedo chiquito en la pata de la cama. Todo el cuerpo se duele con él. ¿No? No puedes decir, no, te pegas así, se queda volteado hacia el revés. Y tú dices, no, ese no es de mi cuerpo. Si haces eso, brincas y no, te sale el Padre Nuestro en árabe. O sea, no, es que... ¿Por qué? Porque es el mismo cuerpo, ¿cierto? Entonces digamos, y nos pertenecemos unos a otros. Fíjate, ni pelas al dedito ese, pero donde se dé en la pata de la mesa el dedito ese, el día que se te olvidó ponerte chanclas, te vas a acordar un buen tiempo de que te pertenece y que es parte importante de ti, ¿sí o no? Mira, hermano, el cuerpo de Cristo es igual. Todos nos pertenecemos. Todos debemos cuidarnos, procurarnos. ¿No le ha tocado arreglarse un dedito del pie que tiene una uñita enterrada? Y lo tienes que hacer con mucho cuidado. ¿Cómo duele eso, no? Yo ahora, fíjense, batallo mucho con los ojos, ¿no? Ese está mejor el ejemplo para otra clase. Nos pertenecemos unos a otros. El que está atrás de ti te pertenece, está unido a ti para siempre. Los de la última fila estamos unidos para siempre. Unidos. Nos pertenecemos, estamos en el mismo cuerpo. Y te encuentras a alguien de otra iglesia, ¿verdad? Y lo ves diferente a ti porque ellos tienen otras ideas y tú lo menosprecias y dices, ay, si esa gente es tu hermano. Y sabes una cosa, lo vas a ver en la eternidad. Estás unido a Él por el mismo espíritu. Y esta es otra verdad que debemos entender y cambiar nuestra manera de tratarnos los miembros de la iglesia. Todos los miembros son los unos de los otros, ¿ve? Y allá dice, nos pertenecemos. Romanos 12, 4 y 5, es esa en nueva traducción viviente. Efesios 4, 1. Efesios 4, 1. Híjole, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación que fuiste llamados? Hijos de Dios, templos de Cristo. Dice, con toda humildad. ¿Dónde están los humildes? Ya no son humildes, si presumen que son humildes. Dicen, con toda humildad y mansedumbre. Esto es lo que nos manda la iglesia a cómo debemos tratarnos con los hermanos, ¿eh? Eso es lo que nos manda Dios. ¿Cómo debemos tratarnos? Con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la orden de Dios, de la cabeza que nos gobierna, de la cual dependemos. Nos ordena a los miembros tratarnos con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjese esta palabra, solícitos, o sea, esforzados. Hay que esforzarse, hay que dedicarle a esto. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Sabe en qué cosa los cristianos tenemos que esforzarnos mucho? Dice la Biblia, en mantenernos unidos. Y para eso necesitamos humildad, mansedumbre, tolerancia, paciencia y amor.
¿cierto? Es lo que acabo de decir. Esas 5 cosas las ocupamos sí o sí. Ahora yo les hago una pregunta: ¿esta instrucción es fácil o difícil? Díganlo fuerte, sin vergüenza. Díganlo fuerte, sin vergüenza. ¿Es fácil o difícil? Mire, hermano, imposible. No es difícil, es imposible en la carne. Si tú sufres con estas cosas, es que eres bien carnal. Si a ti esto te cuesta mucho trabajo, es que la carne sigue dominando tu vida. Ahí habita Cristo, pero todavía no le das el reino, todavía no le sueltas, todavía la carne sigue dominando. Eso es imposible en la carne. ¿Por qué cree que Dios puso a Cristo en nosotros? Eso estaba escrito desde el Antiguo Testamento. Un día les quitaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne, y pondré mi espíritu a habitar en ellos para que puedan obedecer mis mandamientos. No podíamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora Cristo habita en mí y Él nos capacita para poder obedecer esas instrucciones. ¿Por qué? Porque es en el amor de Dios con lo que lo vamos a hacer. Es con la tolerancia que Dios nos dio, con la paciencia que Dios nos dio. Entonces, ¿es posible vivir eso, sí o no? ¿Es difícil? En Cristo no, en la carne imposible. Mira, si te cuesta mucho trabajo esto, es el nivel de carne que hay. Si tú crucificas la carne, Cristo te va a ayudar a soportar, te va a ayudar a ser humilde, te va a ayudar a ser manso, obediente, dócil, te va a ayudar a tolerar al hermano. Porque el amor cubre multitud de pecados, ¿sí o no? De fallas. Entonces ves las fallas del otro hermano y dices: ay, este hermano, quién sabe qué le pasó, voy a orar por él. Es más, ¿qué te ayuda, hermano? Y cuando eres carnal, otra vez, siempre lo mismo, no sé por qué no lo corren en la iglesia. Pues porque la carne está dominando. Entonces dice: soportándonos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos. Es muy importante que se esfuercen en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Tiene que haber paz entre nosotros. Fíjense, porque somos un cuerpo, un espíritu. Y dice: como habéis sido también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos estamos esperando la misma vida eterna. Y dice: un Señor. Vean todo lo que tenemos en común: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Ayer jugaron un partido de fútbol 2 iglesias, ¿no? ¿A cuál le iba Dios? O sea, hermano, abra su mente, hermano. Es el mismo cuerpo. Por favor, abramos nuestra mente espiritual. ¿Por qué te cuesta trabajo soportar al hermano, amar al hermano, perdonar al hermano? Porque te domina la carne, porque no has querido morir. ¿Ven? Pero Cristo nos lo da. ¿Por qué te juntas atrás con la amiguita y ay, sí, a mí esto no me parece, la verdad? ¿Por qué? ¿Por espiritual? ¿Es por espiritual? Pura carne, hermano. No hay otra razón. Porque el espíritu, es decir, lo que Dios quiere hacer es esto: que seamos humildes, mansos, amorosos, tolerantes, con paciencia y amor. Y aquí amor, ¿qué palabra cree que es? De la que dimos toda una serie, ágape, que significa que la expresión de la vida de Jesús en nosotros. Entonces estoy dispuesto a sacrificarme, a esforzarme para mantenernos unidos como iglesia, porque nos une el mismo espíritu. Por último, ser la iglesia, ser un miembro de la iglesia, que es la unión espiritual. Número 1 fue con Cristo, número 2 con los otros miembros de la iglesia, número 3 con el Padre. ¿Ok? Eso somos la iglesia. La iglesia está unida espiritualmente para siempre con el Padre. Colosenses 3:3.
Empieza aquí, esta frase le dice: ya pongan su mirada en las cosas de arriba, ya dejen de ponerlas en las cosas terrenales, porque ustedes ya murieron a la vida terrenal, ¿verdad? Y en el verso 3 dice así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Levante la mano izquierda el que entendió. Los dormidos, pues ni la izquierda ni la derecha, ¿eh? Ya pégale al que se está durmiendo, hermano. Esto lo tienen que entender. Dice: pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida, diga, mi verdadera vida. Otra vez diga, mi verdadera vida está escondida con Cristo. Ya sabemos que estamos unidos a Cristo. ¿Y Cristo dónde está? En Dios. La unión eterna espiritual que tenemos con Cristo nos une al Padre para siempre. Estamos unidos a Dios. Hermanos, por eso nuestra vida debería ser muy diferente a cualquier persona, porque Cristo habita en nosotros, y eso nos tiene unidos al Padre. A mí me da tanta risa, escucho a hermanos, ¿no? Hermanos. Dice: no, es que yo conozco a no sé qué. No, es que yo no sabe. Yo y digo, qué ridículo hacemos, porque estamos unidos a Dios. Y le presumes a alguien que conoces al diputado, que tu primo es el presidente no sé qué, que tu abuelita tiene más de 300 puercos en Santana, que, o sea, Cristo y su plenitud habita en nosotros, y Cristo está en Dios. Juan 17:20. Mire, le voy a comentar un ejemplo de lo que es la unión espiritual de todos los miembros con el mismo espíritu. ¿Escuchó la canción que estrenaron hoy? ¿Le puso atención? Bueno, yo no sabía que iban a cantar esa canción, ni existía, es nueva. La escribió Christopher hace poco, me imagino, pero yo no me enteré. Y luego, fíjense la canción, ¿no? Lo que dice, ¿no? Y luego yo preparo mi tema, nadie sabe qué tema sigue. Y luego veo a mi esposa organizando acá, viendo un versículo para subir a compartir. No, Dios me dio palabras. Ah, qué bueno. ¿Cuál te dio? Y me dice el versículo donde dice: Cristo en nosotros, en ustedes, y el Padre en mí, y nosotros en ustedes, y el Padre en nosotros, y todos uno. ¿Se da cuenta que el mismo Espíritu nos guió a Christopher, a mi esposa y a mí a enseñar lo mismo? Cada quien en su área, en la palabra profética, en el canto, en la prédica. No nos pusimos de acuerdo, hermanos, pero es el mismo Espíritu. Es la cabeza dirigiendo a la iglesia. Vamos entonces, Juan 20, del 20 al 23. Dice así Jesucristo orando por la iglesia, ¿verdad? Pidiéndole al Padre, le dice así: mas no ruego solamente por estos, o sea, los apóstoles que dejaba, ¿no? Los discípulos que tenías en ese momento, los que ya habían creído en Él. No solamente por estos voy a rogarte, Padre, dice, sino también por los que han de creer en mí. ¿Dónde están los que han de creer en Él? Nosotros. Dice: también te pido por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por el evangelio, para que todos sean uno. A ver, hermano, ¿qué pidió Jesús? Que todos nosotros seamos uno. Estamos unidos nosotros, nos pertenecemos, somos miembros los unos de los otros. Nos une el mismo espíritu y pertenecemos al mismo cuerpo, y nos pertenecemos los unos a los otros. Y luego dice, pero eso ya lo explicamos, dice: para que todos sean uno, fíjate, y lo compara, como tú y yo, Padre, somos uno. Padre, yo quiero que ellos sean uno, un cuerpo, una iglesia. Para que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Ay, regresa al tantito. Dice: es decir, escuche, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. ¿Ya entendió eso? ¿Cómo están
Jesús y el Padre? Tú estás en mí y yo estoy en ti. ¿Se acuerdan en Juan 15? Jesús les dice, o sea que no has entendido que el Padre está en mí y yo en el Padre, y que somos el mismo. Les digo, muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan? Pues no han entendido que el Padre y yo somos uno. Entonces acá está claro, dice, es decir, como tú estás en mi, Padre, y yo estoy en ti, así que también ellos sean uno en nosotros. A ver, aquí ya abran su mente. Ahora sí pellizca el que se está durmiendo, porque esto es muy importante. Dice, que también ellos sean uno. ¿En dónde? En nosotros. Nosotros, Padre, porque tú y yo somos uno. Y ahora te pido que ellos que sean uno con nosotros. Qué maravilla, hermano. Y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es el objetivo de esta unión maravillosa, espiritual, perfecta y eterna? Impactar al mundo. ¿Cómo quiere Jesús que el mundo sea impactado y que crea en Dios? ¿Cómo? Manifestando a su Hijo en nuestras vidas. En el libro de los Hechos dice así, unos se sorprenden. Llegaron los cristianos a esa ciudad a evangelizar. Y se escandalizan. No, esos que han trastornado el mundo entero ya llegaron al pueblo. ¿Quiénes eran? Los cristianos. ¿Por qué trastornaban las sociedades enteras los cristianos? Porque Cristo habitaba en ellos, y ellos en Cristo, y Cristo en el Padre, y el Padre en ellos, y ellos en Jesús, y Jesús en el Padre, y el Padre en ellos, y Jesús en... que tú y yo estamos... No estamos... Sí, nos rebasa. Claro, es una maravilla para nuestra mente, hermano. Pero esa es la verdad de las Escrituras. Y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo va a creer el mundo que Dios envió a Cristo, hermanos? ¿Cómo va a creer el mundo que Dios envió a Cristo para que creyendo en Él entráramos a la vida eterna? ¿Cómo va a creer el mundo eso? Cuando sea manifiesto en nuestra vida que nosotros somos uno y que Cristo está en nosotros y el Padre en nosotros. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. A ver. La gloria que me diste, la vida eterna, la autoridad, la herencia, ¿se acuerdan? Que tú me diste, yo ya se las compartí. ¿Sí saben que tenemos acceso a todo lo que tiene Jesús? Juntamente con Cristo hoy estamos sentados en los lugares celestiales. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Sí sabían eso, no? ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él para siempre. Dice, la gloria que me diste yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pueden pasar el grupo de alabanza. Y yo en ellos, dice, yo en ellos y tú en mí. Otra vez, escuche, yo en ellos. ¿Quiénes son ellos? Y tú, Padre, en mí, para que sean perfectos en unidad. Hermanos, no podemos hablar nunca de la iglesia sin hablar de unidad. Se los dije la vez pasada. Y si en algo tenemos que esforzarnos es en estar unidos. ¿Qué nos separa? La carne, hermanos. Las emociones, la carne, el egoísmo. Eso es lo que genera conflicto en la iglesia. ¿Cuál es la mejor manera de colaborar? Morir para que Cristo viva en mí. Y dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que estén perfectamente unidos. Dice, yo estoy en ellos, tú estás en mí. Ponga atención acá. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como a mí me amas. Hermanos, ¿qué quiere Dios?
que nuestra vida sea notorio que Dios nos ama tanto como ama a Jesús. Debe ser notorio, porque estamos unidos a Él por la eternidad, por la eternidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Terminamos, hermanos. En conclusión, ¿quiénes son los miembros del cuerpo de Cristo? Ya quedó claro, ¿no? El que canta mejor en el coro, los ujieres, los que no faltan a la iglesia, los que traen el pescadito en el carro, los que tienen la Biblia más sofisticada. Son los que portan a Jesús. Son los que están sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué fueron sellados y por qué fueron unidos para siempre a Cristo? Porque arrepentidos creyeron en la sangre de Cristo. ¿Y cuál es nuestra labor ahora que somos un cuerpo? Dar alabanza y gloria a Dios. ¿Y cómo lo logramos? Expresando a su Hijo que habita en nosotros, que se muestre. ¿Cuál es el gran peligro? Que la carne nos separe, que la inmadurez nos divida. ¿Saben unos que dan mucha lata y cómo estorban y cómo dividen? Los que saben mucho hoy. Como nunca se batalla con los que saben tanto, pero tanto de la Biblia, tantos libros, tantas cosas, que se la pasan discriminando, separando, haciendo sectores, divisiones doctrinales. Qué terrible, hermano. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Él nos va a exaltar. Necesitamos procurar la unidad. Estamos unidos para siempre en Cristo, en Dios, para alabanza de su gloria. Apláudanle al Señor. Póngase de pie, hermano. Y bueno, vamos a cantarle al Señor. Y hermanos, estamos unidos a Cristo, estamos unidos entre nosotros y estamos unidos al Padre. Es una unión espiritual que no se puede conseguir con nada carnal. Es una obra de Dios. No se le olvide. Oílos. Bueno. Sí, bro. ¿Ya escuchan? ¿No? Bueno, sí. Sí, ya. Pues hermanos, como ya escuchamos, sabemos que ahora Cristo habita en nosotros y ahora somos uno con Él. No solo individualmente, sino todos en conjunto. Vamos a cantarle. Caminar
Nos despedimos con esta alabanza, la realidad que el Señor permite tener, que nosotros tengamos, cada uno de nosotros. Hemos sido crucificados juntamente con Él. Él ahora vive en nosotros y hoy lo podemos cantar. ¿Cantamos? En realidad, juntamente estoy con Cristo crucificado. Muerto estoy ahora, vivo para Cristo. Por su sacrificio salvo soy. En realidad, juntamente estoy con Cristo crucificado. Muerto estoy ahora, vivo para Cristo. Ahora vivimos para ti. Por su sacrificio salvo soy. Mis pecados Él pagó, vida nueva me dio. Ya no vivo yo, Él vive en mí. Es la resurrección. Mis pecados Él pagó, vida nueva me dio. Ya no vivo yo, Él vive en mí. Yo creo que aunque yo muera viviré, pues mi Señor es la resurrección. Pues con Cristo resucitado yo estoy. Por última vez decimos, pues con Cristo resucitado yo estoy. Aplaudimos y así nos despedimos. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestra vida.